Ya. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Esdras. Mi libro fue escrito parte por mí y parte por un exiliado y Nehemías. Quiero contarles que mi libro dice, o escribí sobre los años. El contenido del libro es la llegada de los libertados de nuevo a Jerusalén y la reconstrucción del templo de Jehová. En esta reconstrucción, lo que tuve como compromiso fue recoger dinero, joyas y todo lo que las personas pudieran dar para la reconstrucción del templo. También llevé 42.300 personas a su libertad, entre ellos 7.337 sirvientes, 200 cantores, más 736 caballitos y 245 mulitas. Había también 435 camellos y 620 burros. En total recaudé 61.000 monedas de oro. Fui Esdras el escriba o Esdras el sacerdote, me conocían. Era muy estudiado la palabra de Dios. Introducí la Torá de nuevo en Jerusalén y la hice obedecer. Me di cuenta cuando vi que los cautivos eran casados con otras personas de otras tribus y asimismo servían a otras dioses y hacían cosas que no se deberían hacer ante los ojos de Dios. Me dio mucha rabia y me rasgué las patas, me rasgué la ropa y me arrodillé pidiéndole a mi padre que nos perdonara. Se la salvó, pero con el baúl. Cuatro temas importantes del libro de Esdras. Número 1, el retorno de los exiliados. Número 2, el restablecimiento del orden público y religioso por Esdras. Él fue el hombre que volvió a restituir la creencia en Dios, a colocar orden al pueblo, a enseñar los principios bíblicos de aquellos que se habían olvidado o que no los conocían. Número 3, inicia la reconstrucción del templo. Y número 4, hace la reforma del pueblo. ¿Sigue? Nehemías. ¿Quién fue Nehemías? Nehemías era un judío descendiente de los exiliados de Babilonia. Fui considerado principal artífice de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y fui gobernador de la provincia de Judea entre el año 455 a.C. Yo era un hombre de oración. Lo primero que hice fue visualizar el muro de Jerusalén derribado y viendo a la gente sufrir. Fue a buscar primero a Dios y oración, porque era lo más importante para mí, porque sabía que sin Él nada podía hacer y que sabía y necesitaba un milagro que solo Dios podía darnos.
Cumplió una misión necesaria. En esa época demostró un nivel de coraje y dedicación en materia práctica para reconstruir las murallas de Jerusalén, como también en el campo espiritual de la reconstrucción de la vida religiosa del pueblo. Mi libro fue escrito en primera persona y el significado de Nehemías, del nombre de Nehemías en hebreo, es Yaheb a consolar. Reconstruí el muro en 52 días y fui modelo de pasión y fidelidad hacia Dios. Yo era un político y era un copero de la corte. Bien. Esther. Hey, Esther. Esther. Querido pueblo, vengo a contarles mi historia. Siempre no fui fácil, ni tampoco siempre fui reina. Fui humilde, ustedes no se imaginan por todo lo que tuve que pasar. Hace muchos años, en el año 460, se escribió este libro, mi libro. Lo escribió un autor anónimo, fue judío. Tuve una infancia difícil, fui huérfana. Me crió mi primo Mardoqueo. Mardoqueo se hizo cargo de mí. Ay, es que me da susto. ¿Ya no? ¿Mardoqueo? Este libro es el último de los históricos. La parte más relevante de mi vida, mi historia, es cuando me presenté al rey. Cuando yo llegué, el rey no me hacía llamar hace varios días y yo fui a presentarme hacia el rey. No era fácil que llegara una persona sin que el rey la hiciera llamar. Podía ser hasta decapitada. Yo tomé la decisión de enviar con mi primo Mardoqueo un mensaje a mi pueblo, que el pueblo judío iba a ser terminado. La mano derecha de mi rey, con el quien yo estaba casada, Asuero, el rey Asuero, tenía su mano derecha Amán. Amán había hecho un plan contra mi pueblo. Yo le dije a mi pueblo que entráramos en ayuno por 3 días para hallar gracia en el rey. Obviamente tuve la respuesta en oración de Jehová. Jehová me apoyó. Cuando yo me acerqué al rey para que él me colaborara, tan gracia hallé en él que él me ofreció hasta la mitad de su reino. Me dijo que si como reina quería la mitad del reino, él me la iba a dar. Pero esto solamente no lo hallé por belleza, porque fui escogida como reina por ser la más bella entre todas. Pero realmente fue por mi fe y por el propósito que tenía Dios en mi vida, porque era una mujer humilde, una mujer que no merecía, pero llegué a ser reina. Estoy temblando. Pues que se le olvide el nombre del marido, eso es muy bueno. No lo quería mucho. Sentía el poder de Dios todo el tiempo sobre mí. No era más sino abrir la boca para tener lo que quisiera conmigo. Básicamente esto es la historia del libro. Esther significa, esto es estrella. Y creo que no más. Job. Señor. Job, dilo. Dios mío, ¿por qué eres así conmigo? Siempre te he sido tan fiel, he estado tanto tiempo contigo, nunca me he separado de tu mano. Perdí mis cosas, perdí mi familia, perdí mi hogar. Tengo lepra y me siento mal. Perdón si hice algo malo, pero no siento que no merezco esto. Pero tus pruebas, solamente tú sabes cómo las haces y cómo las permites. Bueno, no
en este momento no deseo haber nacido, ni siquiera que la gente me conociera. Haber nacido y haber ido de un ataúd, no conocer a nadie, ni tener presente quién soy. Pues no sé cómo Dios hasta este momento pudo permitir que esto pasara. Quería tanto a mi familia, mis 7 hijos y mis 3 hijas, mis rebaños y todo lo que tenía. No sé cómo pasó ni por qué. El diablo pensó que si me quitaba todo lo que tenía, iba a separarme de la mano de Dios. Pero el diablo no sabía que mi todo era Dios. Pues en Santiago 1:17 dice que todo lo bueno viene de arriba. Y si sabemos recibir lo bueno, también deberíamos recibir lo malo. No sé qué más decir. Me arrepiento en polvo y ceniza de todo lo que hice y cómo maldecía a Dios. Mi esposa me dijo que maldiciera a Dios y me tirara a morir. No sé, como muchas veces tratamos de... No somos como la esposa de Job. A veces maldecimos y nos vamos, nos separamos de él porque Dios nunca se va de nosotros. Pero también a veces somos fuertes y somos como Job. Después de mis pruebas viví 140 años más, conocí 4 generaciones más, hijos y nietos. Y pues ya después morí de viejo. Libro de los Salmos. Bueno, yo vengo a contarles la historia del libro de los Salmos. Es una composición para alabar y adorar a Dios. Son poemas, poesías escritos en hebreo y nos cuentan, más que todo, las súplicas que tenía David hacia Dios en forma de arrepentimiento por todo lo que hacía o por todo lo que hizo. Al ser él el que clamaba a Dios y pedía perdón de corazón, pues así mismo Dios le perdonó todo lo que hacía. Bueno, son 150 libros, se dividen en 5 libros. El primero es del 1 al 41, el segundo del 42 al 72, el tercero del 73 al 89, cuarto del 90 al 106 y quinto del 107 al 150. La mayoría de los autores son sacerdotes o levitas, quienes eran responsables de hacer lo que hicimos ahorita, que fue la alabanza a Dios en el reino pues de David.
David escribió 73 libros de estos 150, Salomón escribió 2, que fueron el 70 y el 127, Moisés escribió solo 1, fue el único libro que él escribió de estos salmos y es posiblemente el más antiguo de los salmos, que es el Salmo 90. 12 libros escribió la familia de Asaf, 11 los hijos de Coré, 49 son anónimos, no se sabe quién los escribió, uno lo escribió Hermán y uno lo escribió el tal de Israel. A David, él hacía algo similar a lo que yo hacía, cantaba y bailaba como loco, por eso lo llamaban el cantor de Israel. ¿Qué más les puedo contar? El último libro posiblemente es el 137, es el libro más largo de la Biblia y es un libro sapiensal, o sea, lo escribieron los sabios. El propósito de este libro, bueno, es uno de los más diversos, trata de temas como Dios y su creación, la guerra, la oración, el pecado, el arrepentimiento y pues la venida de Dios. Tiene varios versículos claves, si los quieren apuntar, después los buscan. El Salmo 19, versículo 1, el Salmo 22, del 16 al 18, el Salmo 23, el primero, 1, Salmo 29, del 1 al 2, Salmo 51, el 10 y Salmo 119, del 1 al 2. ¿Cuál es el último? 19, del 1 al 2. Bueno, es una colección de canciones, himnos, poemas que van pues en adoración a Dios, ¿vale? ¿Qué significa Salmos? Es una canción cantada al acompañamiento de música instrumental. A mí pues le gustaba eso, también le gustaba tocar el arpa. ¿Qué más hay ahí? Porque se me pasa el arpa. Lo que les decía, el tema recurrente en los salmos es la provisión de Dios como salvador de su pueblo y pues se ven en diferentes versículos. En el Salmo 21, 1 al 12, describe el triunfo y el reino del Mesías. En el Salmo 16, del 8 al 11, prefigura su muerte, su resurrección. En el 22, bueno, espera, eso es muy importante, me pareció sumamente importante. Uno de los resultados de ser lleno del Espíritu con la palabra de Cristo es cantar. Los salmos son el cancionero de la iglesia. Dios es el mismo Señor en todos los salmos, pero respondemos a Él en diferentes maneras, de acuerdo en cómo nos encontremos en nuestra vida diaria. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Maravilloso. Bueno, me presento, soy el rey Salomón, quien escribí Proverbios. Proverbios contiene muchas declaraciones breves, pero sabias acerca de cómo vivir una vida piadosa. Se le atribuye a Salomón, hijo de David, rey de Israel. Es una biblioteca de la sabiduría de los israelitas. Su contenido es profundamente espiritual. Habla sobre el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Nos lo dice en Proverbios del capítulo 1, versículo 7 y Proverbios 9, 10. La compilación inicial se llevó a cabo durante el gobierno del rey Salomón en Jerusalén entre 1015 y 975. Entre los capítulos 25 y 29 se añadieron en los días del rey Ezequías de Judá. Se escribió en forma de poesía. El versículo introductorio es Proverbios 1, del 5 al 7. Abarca todo el espectro de la vida sabiamente. Se centran en los caprichos de la naturaleza humana, como la conducta básica de la persona justa en la relación de vida del hombre con Dios. Un paisaje muy conocido escribe los atributos de una mujer virtuosa y declara que ella es mucho más valiosa que las piedras preciosas. De Proverbios 31, del 10 al 31. Un bosquejo. Proverbios del 1 al 9 trata la invitación poética a procurar adquirir la verdadera sabiduría, expone la naturaleza del conocimiento, el significado de la vida y de la ruta del éxito. En Proverbios del 10 al 24 constan de muchos dichos cortos acerca de la forma correcta e incorrecta de vivir,
Ofrecen consejos prácticos acerca de la vida familiar, del control de la ira, peligro y del orgullo. De los Proverbios 25 al 29 tratan del liderazgo justo, el deber del pueblo de ayudar al pobre y el valor de la sabiduría en la vida diaria. Y Proverbios 30 al 31 termina con las palabras de Agur y el rey Lemuel. Agur advierte que toda palabra de Dios es pura y habla de los peligros de la hipocresía. El propósito de este libro es el conocimiento no es más que la acumulación de hechos reales, pero la sabiduría es la habilidad de ver a la gente, los eventos y las situaciones como Dios las ve. Versículos clave. Proverbios 1:5, que dice: oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos despreciarán la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 4:5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Y Proverbios 8, del 3 al 14, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. La promesa es para aquellos que tienen la sabiduría y siguen a Dios, serán bendecidos de muchas maneras. Con larga vida, que nos lo dice el Proverbios del 9 al 11, si lo quieren ver. Con prosperidad, el 2 del 20 al 22. Con gozo, del 3 del 13 al 18, y con la bondad de Dios, del 12 al 21. Por otra parte, aquellos que lo rechazan sufrirán vergüenza y muerte. Nos lo dicen en el 3:35 y el 10:21. Y rechazar a Dios es elegir la necedad sobre la sabiduría y es separarnos nosotros mismos de Dios, de su palabra, de su sabiduría y de sus bendiciones. Y ya, muchas gracias. Bravo. Eclesiastés. ¿Tú eres hija que lleva corriendo el tiempo? Sé que están aquí porque nuestro rey Eclesiastés convocó esta asamblea para predicarles sobre el propósito de la vida. Sabemos que nuestro rey nació en el año 928, un hombre maravilloso, sabio de un intelecto único. Su padre David y su madre Betsabé le han puesto este nombre, Cobed, en hebreo, significado predicador. Nuestro rey, un hombre que ha hecho grandes alianzas económicas con los fenicios, excelentes relaciones con las 20 ciudades que le ha entregado a Galilea para activar la economía, con excelentes resultados, favoreció las relaciones comerciales, llegando hasta la India. Un rey que ha gobernado durante 4 décadas, rey del ejército de Israel, sabio y excelente maestro. Palabra que nunca olvidaré, Eber, palabra que estará en mi corazón. Significado, vapor o humo. Corre tras el viento. Palabra que estará 38 veces en el Corán. Será una literatura sapiensal. Libro de la sabiduría. Digo que estará en el Corán porque nuestro rey ha muerto. Y Salomón lo recordará en el Corán para que por generaciones sean leídas sus enseñanzas. Año 988, ha partido nuestro rey, maestro, nuestro predicador, rey Eclesiastés. ¿Eres tú? Estas son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. Nada tiene sentido, ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte. Da vueltas y vueltas, soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es
tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y, a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Lo que está mal no puede corregirse. Lo que se ha perdido no puede recuperarse. Me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Jeremías. Sí, vamos a pasar a cantar, vamos a pasar a Jeremías. Bueno, yo voy a sentar a contarles algo de mi historia. Yo soy Jeremías, nací en Ananot, en la parte de la ciudad de Benjamín. Vengo de una familia sacerdotal. El Señor me escogió, un día habló conmigo. Buscando un dispositivo. Llegó a mí y puso en mí lo que dijo que desde el mismo momento de antes de mi concepción ya tenía un propósito para mí, de ser profeta para las naciones. No, me escogió desde muy joven, tenía aproximadamente 20 años. Me daba miedo, no quería hacer esto porque le dije que no sabía hablar, que era muy joven, que era un niño, pero él con sus manos tocó mis labios y dijo que él iba a colocar las palabras en mis labios. Constantemente me dicen el profeta llorón, porque muchas veces lloro por ver a mi pueblo Israel y a Judá haciendo lo malo, y el Señor me buscó para decirles y para informarles, para hablarles acerca de que se arrepintieran de sus malos caminos, porque constantemente Jehová hablaba conmigo y decía cosas que tenía que decirle al pueblo, como ver cómo ellos cogían y alistaban sus sacrificios a sus dioses, a los dioses paganos, y eso entristecía mucho el corazón de Jehová. Constantemente hablábamos y me decía cómo no destruir un pueblo que constantemente se están matando, constantemente están haciendo cosas malas, y a pesar de que muchas veces los llamamos al arrepentimiento y muchas veces dicen que se van a arrepentir, lo hacen de boca pero su corazón no lo hace y siguen en sus malos caminos. Muchas veces me dijo al oído que
muchas veces veía cómo ellos se caían y a pesar de caerse se paraban y no hacían lo bueno, sino que seguían en sus malos caminos. Muchas veces me dijo que no orara por ellos porque simplemente él no iba a escuchar sus ruegos porque ya estaba cansado. Yo los llamo a todo el pueblo de Judá y de Israel a que se arrepientan de sus malos caminos, pero no lo hacen. Ya en una ocasión me ha dicho que va a traer un pueblo del norte que va a ser muy malo y los va a esclavizar a sus mujeres, a sus hijos, pero ni con eso ellos aprenden. Sufro mucho por eso, por ver esas cosas que pasan. He pasado por muchas cosas, he estado 3 veces en la cárcel. Una de ellas también me echaron en una cisterna. Afortunadamente conocí un amigo, Melec, que me ayudó a salir en un momento en que me estaba hundiendo. Fue un buen amigo. Constantemente tuve que ver al pueblo hacer lo malo y eso me tenía entristecido porque Jehová decía, ¿cómo este pueblo puede ser tan infiel conmigo? Y en algún momento dijo que su ira iba a ser derramada sobre ese pueblo, pero a pesar de eso el pueblo no ha querido entender. Yo estoy aquí llorando y esperando que el pueblo cambie. pero no lo tomen a risa, es en serio. Yo lloro por el pueblo de Israel y de Judá. Cosas así que me pasaron muchas veces, me apedrearon, me insultaron y muchas veces me trataron de traidor. Con los reyes que estaban en la época, muchos se dejaban creer de otros profetas y me trataban de traidor. Y muchas veces me amenazaron de muerte, pero Jehová, como me lo dijo cuando me escogió para llevar este mensaje, dijo que nada de lo que ellos pudieran hacer en contra mía lo iba a poder pasar. Tiempo. Gracias. Ya sabía que iba a decir. Estaba ya. Si era el profeta llorón, ¿qué le faltó? Llorar. Se rió. Yo me salté a Isaías. ¿Dónde está Isaías? Y se le iba a saber. No dijo nada. No, ya estaba calladito. Y está corriendo. Ay, ¿cómo era? Ay. Bueno, yo soy Isaías. Mi nombre significa Dios salva. Mi padre fue Amos y viví durante muchos años en el siglo VIII antes de Cristo. Dios me encargó la revelación de muchas cosas y principalmente del Mesías y su reinado. Una vez vi al Señor sentado en un trono alto y grande, donde sobre él volaban serafines y gritaban el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor, y toda la tierra está llena de tu gloria. También hice predicciones sobre las tribus de Babilonia, Filistea, Moab, Etiopía, Fenicia, Egipto, Siria, Edom y Arabia. Además de esto, los preparé para el exilio, los animé, los exhorté, los esperancé, y una vez reveló una palabra Dios a mí para su pueblo: consolad, consolad, oh pueblo de Israel, hablad a tu corazón, pues el tiempo de prueba pronto terminará y el pecado será perdonado. Amén. Isaías y Jeremías predicen el nuevo pacto
Lamentaciones. No está porque se le toca Juan David. Juan David. Juan David. Ezequiel. Ezequiel. Yo soy Ezequiel, un profeta o eso quise ser a nombre de mi pueblo, de los israelitas. Pues a mis 25 años, 5 años antes de ser ungido como profeta por mi pueblo, sucedió el primer ataque de los babilonios a mi tierra, a Israel. En ese primer ataque, Israel no pudo mantener sus fronteras intactas. Babilonia entró, no caímos totalmente, pero se llevaron muchísimos esclavos, muchísima gente cautiva. Y entre esos estuve yo, una persona que estuvo preparándose toda su vida para ser profeta, y al estar ya muy cerca de poder ser ungido como tal, fui separado de mi pueblo. Pasé 5 años en una ciudad babilonia llamada Teb Abel, a las afueras de esta ciudad, en un campo de refugiados de judíos. Y un día, a mis 30 años, cuando se supone que tuve que ser ungido como profeta, estaba a las orillas del río que pasaba por esa ciudad y tuve una visión. Ese mismo día de mi cumpleaños pude ver a 4 seres vivientes, cada uno parados sobre una rueda, cada uno con 4 rostros, cada uno con un par de alas extendidas, formando un cuadro entre ellas y sosteniendo una plataforma en donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el peso de la gloria de Dios. Ahí pude ver sentado, resplandeciente, como aparecen en muchas otras profecías en la Biblia, como aparece en el Apocalipsis, como aparece en profetas contemporáneos a mí, como lo son Isaías y Jeremías, la presencia de Dios que lo iluminaba todo. En ese momento yo me pregunté qué hacía la presencia de Dios acercándose a Babilonia, una tierra llena de pecado, una tierra donde se supone que no aclamaban su nombre, donde no invocaban el nombre de Dios. Ahí estaba la presencia, porque estaba su pueblo. Ahí recibí instrucciones claras. Se me fue revelado la pronta destrucción por parte de los babilonios y otros pueblos, la destrucción inminente total de Israel. Hice representaciones gráficas para el pueblo judío que estábamos allá cautivos en Babilonia. Hice fichas, hice unas representaciones de la ciudad de Jerusalén y mostré cómo se iba a ser completamente destruida. También cogí con una espada y en público rasuré mi cabeza para mostrar cómo iban a ser tratados los israelitas. Pero también durante un año estuve amarrado en el suelo, en la calle, comiendo comida que estaba cocida sobre estiércol humano. Era como el combustible con que estaba siendo cocinada esta comida, y era para yo poder representar a todo el pueblo judío que estaba cautivo allá, cómo iban a ser tratados como esclavos. No iban a ser humanos, iban a ser peor que animales cuando fueran capturados. Y yo hice todo eso aún sabiendo de antemano, Dios me había dicho que nadie me iba a poner cuidado, me iban a tratar de loco, pues no había sido yo ungido como profeta. Pero Dios ya me había dado el llamamiento a mis 30 años, como estaba estipulado por mi pueblo. Hice otras grandes profecías, como una profecía de antes de la fundación del mundo. Puedo ver como Lucifer, Lucero, es creado
como el ser casi perfecto, lleno de belleza, llena de sonidos, lleno de piedras preciosas, pero por el pecado de su corazón, por el pecado que fue hallado en él, cayó como relámpago a la tierra junto con un tercio de los ángeles y los seres celestiales que estaban allá. Pero no todo es desgracia para mis profecías. Al final de mi libro, de mis escritos, hay un mensaje de salvación, un mensaje de restauración, donde puedo ver cómo Israel es restaurada y es llevada nuevamente a su tierra y vuelve a consolidarse como una nación. Narraciones como estas anhela uno escuchando. Es impresionante cómo Dios se ha movido. Por eso necesitamos conocer la historia, porque hay mucho en la historia del futuro. Muchísimo. Daniel. La versión moderna de los profetas. Buenas noches. Yo me llamo Daniel. A mi corta edad fui deportado a Babilonia, donde empiezo a ver cómo a mi pueblo, en la tribu de Judá, lo llevan cautivo. Veo a 3 amigos míos como, por seguir sus creencias y nuestras creencias, no adoran la estatua del rey Nabucodonosor. Me doy cuenta como por este hecho son echados al horno de fuego, y Dios sigue siendo fiel, Jehová sigue siendo fiel con nosotros. El rey Nabucodonosor tiene un sueño y pide interpretación de él. Ni los sabios, ni los astrólogos, ninguno pudo darle o descifrarle el sueño. Sin embargo, Dios me mostró ese sueño, lo pude descifrar. He aquí se crea una estatua de oro del rey, pero aún así, como mis amigos, no decido tener esas mismas creencias, no me postro a adorar la estatua y soy llevado a un foso de leones, donde puedo ver la mano de Jehová, cómo cierra la boca de los leones para que a mí no me pase nada. El libro de Daniel, para los escritores, está dividido en historia y en profecía. Del capítulo 1 al capítulo 6 habla de historia y de la historia en sí, de qué pasó Daniel mientras estuvo en la tierra, y del capítulo 7 al capítulo 12 nos relata de la profecía de lo que pasa al pueblo de Judá mientras llega el Mesías. El versículo lema de Daniel relata de Daniel 12, versículo 4, donde indico que la profecía está hecha y cerrado el libro con el sello que ha dado Jehová. Muchísimas gracias y espero que pasen una feliz noche. Muy bien. Hugo Gomelo. Ay, yo. Oseas. Buenas noches. Yo soy Oseas, no por Gomelo. Oseas significa salvación. Viene
viene también parecido al nombre de Jesús y de Josué. Para los que no sepan, soy del pueblo del norte de Israel. Fui llamado a dar la palabra del Señor al pueblo de Israel en el reinado de Jeroboam II. Les cuento un poco de mí. Tengo una esposa, perdón, no se ha muerto. Tengo una esposa llamada Gomer. Tengo 3 hijos, 2 hijos y una hija. Mis 2 hijos llamados Gersel y Loami, y mi hija Loroama. Y se preguntarán, ¿cómo conocí a mi esposa? Bueno, para hacerles la historia más corta, Dios me habla y me dice que me case con una prostituta. Yo le hago caso a Dios, voy y busco a Gomer, como ya saben. Tuve mis 3 hijos y tiempo después Gomer me fue infiel varias veces. Dios me vuelve a hablar, te dice, perdónala, búscala, ámala y séle fiel. Con esto yo puedo entender que Dios me quiso decir a mí que el pueblo de Israel fue como mi esposa, infiel, me engañó, cometió errores, y que yo, haciendo referencia a Dios, la perdoné. También se quiso referir a un futuro cuando Jesucristo vino a la tierra, dio su vida por su pueblo y aún así pecamos. Pero aún así Él nos perdonó. Dios en esta parte es fiel con nosotros, su pueblo Israel. Nos mostró su amor y paciencia, hacer, que quiere decir su fuerza y dulzura, su bondad inquebrantable y fidelidad. No creo que haya mayor muestra de gracia en esta temporada de mi vida, y ya verán por qué. Un día Israel decidió ir al pueblo de Sinaí. Desde Sinaí hasta Canaán conoció a Baal Peor, al cual el pueblo le ofreció su trigo y su aceite, su vino y su lana, e incluso hicieron una estelar a Acera, madre de los dioses, consultaron oráculos y adoraron un becerro de oro. A pesar de todo esto que Israel hizo contra Dios, Dios los perdonó, no sin antes mostrar su cólera, su enojo y las consecuencias que el pueblo de Israel tendría si éste no se arrepentía. Después de haber dicho todo esto el Padre, todas las consecuencias, Él muestra su amor y misericordia para con el pueblo, para con nosotros, siendo el pueblo sanado de sus infidelidades. La mejor manera de describir la relación entre Dios y el pueblo es el matrimonio, ya que, como lo venía diciendo anteriormente, aunque el pueblo de Dios le fue infiel, pues Él sigue siendo fiel. Y ya saliendo un poquito del papel, me sorprendió mucho la historia del libro de Amós, porque a pesar de que todo lo que venía haciendo el pueblo de Israel anteriormente, antes del libro de Amós, y todo lo que acaban de comentar nuestros hermanos, a pesar de todo eso, Dios siguió siendo fiel, y Él es así de fiel con nosotros. Amén. Gracias. Amén. Muy bien. Vamos a... Creo que estábamos estudiando. Vamos a Joel. Ok, vamos a dar una mujer que habla, bendito es tu Señor Dios nuestro, soberano del universo. Mi nombre es Joel y fui profeta en Judá e Israel entre los años 835 y 796 antes de nuestro rabbi Jesús, el Mesías. El ambiente de la época de aquel tiempo en el cual estuve profetizando fue cuando la reina Acalía tomó el poder de una manera muy sangrienta, pero duró muy poco tiempo ese gobierno porque comenzó a gobernar Joás. Pero Joás solamente tenía 7 años de edad cuando comenzó a gobernar y había una gran necesidad de ser guiado espiritualmente, y ahí es cuando mi buen Dios de Israel, Yahvé,
me llama para profetizar y guiar al pueblo de Israel. Bien, mi nombre, Joel, significa Jehová es Dios. Y soy hijo de Petuel, para que lo sepan. Bien, fui llamado como profeta a Judá, profetizar a Judá y a profetizar al reino del norte, a Israel. ¿Okay? Y mi mensaje es muy puntual para el pueblo y es de un alcance universal, es decir, no solamente para aquel tiempo, sino aún para nuestros días. Es mi mensaje en el libro en el cual escribí tantas profecías. Y también en mi libro resumo un largo ministerio profético. Que quede muy claro esto. Y expreso un mensaje en una lengua muy pura, ¿bien? Y un estilo vivo, donde hay imágenes y hay poesía dentro de mi libro. También puedo decir que mi libro lo divido en historia y en profecía. La historia se encuentra en el capítulo 1 y las profecías se encuentran en el capítulo 2 del libro. Bien, uno de mis libros, el libro que yo escribí contiene 3 capítulos, es uno de los más cortos del Antiguo Testamento, pero en esos 3 capítulos yo obligo a examinar nuestros corazones, amados hermanos. Y es por eso que yo hago un llamado a mi pueblo Israel, a mis hermanos, para que se arrepientan de sus malos caminos y se vuelvan al Dios de Israel. Yo comienzo mi libro con una guía del Eterno hacia una destrucción, hacia un juicio, una destrucción. Comienzo el libro, pero también lo termino con una profecía acerca de la restauración del pueblo. También recalco al comenzar el libro de la necesidad de arrepentirse, pero también cuando lo termino, también recalco la promesa del perdón que trae el arrepentimiento. Yo estaba tratando de convencer al pueblo continuamente para que despertara y se percatara del peligro de vivir alejados del Dios de Israel. Para terminar, mi mensaje en estos días, en este tiempo, es a nosotros. Hay todavía tiempo. Todavía queda tiempo, pueblo de Israel. Todavía queda tiempo, pueblo de Judá. Que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Quienes sean salvos disfrutarán de las bendiciones escritas en mi libro. Pero el que no quiera volverse a Jehová, a nuestro Dios, también enfrentará la destrucción. Ese es el mensaje puntual en mi libro. Que Adonai les bendiga y les guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro tenga ustedes misericordia y les dé paz. Shalom. Gloria a Dios. Yo no sé, ¿hasta qué hora están en clase? Vamos a parar ahí, le voy a dar para que se arrancó el reloj. Muy bien todos, muy bien. Yo estoy casi seguro que el libro que le tocó a usted no va a olvidar aquello que le pasó. Tenemos que aprender más, conocer más del poder y de lo de todas las cosas de nuestro Dios. Solo así podremos entender y llevar una verdadera vida cristiana efectiva. ¿Eh? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tanto amor, tanta misericordia. Gracias por haber puesto a tantos hombres y mujeres, profetas, maestros, reyes, sacerdotes, Señor, que nos enseñan a través de tu palabra, Señor, de tu fidelidad, de tu amor, de tu entereza, Señor, de las tantas veces que has querido acercar a tu pueblo, Señor, de las tantas veces que has querido advertir, Señor, para que podamos llevar una vida digna, una vida conforme al corazón tuyo. Gracias por la vida de David, gracias por la vida de Samuel, gracias por la vida de Esther, por la vida de Ruth, por la vida de Joel, por la vida de Amós, por la vida de Oseas. Gracias por cada uno de los hombres y mujeres. Gracias por Josué, Señor. Gracias por cada rey, por cada reina, por cada hombre
hombre que fue soberano y que tú lo pusiste ahí, Señor, como una guía espiritual, Señor. Gracias porque te tomaste el trabajo, Señor, durante años, durante décadas, Señor, para mostrarnos a nosotros la verdadera vida, Señor. Enséñanos a amarte, enséñanos a buscarte, enséñanos a seguir tu diario caminar, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean todos bendecidos. Nos vemos mañana.